Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada noche le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todos. Un placer, un privilegio en esta nueva y maravillosa, se los garantizo, emisión Bioethics News, porque las noticias en bioética, doctora Netza, merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, yo quiero declarar oficialmente que a partir de hoy soy la ayudante virtual de Clara Fenn. Y bueno, todos ustedes se van a preguntar, ¿y quién es Clara Fenn? Así como Sherlock Holmes tuvo a Watson, bueno, pues Clara Fenn va a tener a Netza Watson como su ayudante oficial en el siguiente capítulo. Y todo el mundo va a decir, bueno, ¿y quién es Clara Fenn? Bueno, pues Clara Fenn es el personaje principal de la ópera prima de nuestra extraordinaria invitada del día de hoy. Mira, a quién tenemos para engalanar y festejar el 10 de mayo, a Roxana Tabacman, espero estarlo pronunciando bien, quien es bióloga y periodista científica y que hoy viene para que platiquemos su ópera prima, que tiene un título, como dices tú, Pepe, provocador, pero el contenido es biocandente. Biovigilados. Ya con el título ya tenemos. Es la ópera prima de Roxana Tabacam, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, a esta, su casa, Cultivemos Bioética. Roxana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar en un programa como el de ustedes y estoy muy, muy emocionada. Muy bien, pues un saludo hasta Brasil, que es desde donde nos acompañas. Digo, sabemos que por allá la situación está un poquito más difícil que por aquí. Entonces, un abrazo hasta Brasil y que todo vaya bien. Biovigilados, Roxana. Todo mundo se está preguntando cómo fue que Roxana supo lo que iba a suceder, incluso muchísimo antes de que sucediera. Y entonces aquí nos estamos preguntando, ¿acaso tuvo acceso a documentos clasificados? ¿Acaso sabe alguien que nadie sabía? ¿Acaso los dioses le mandaron ahí el insight para avisarle que se venía una pandemia prácticamente como la que está ilustrada en Biovigilados? Roxana, ¿cómo surge esta situación? Platícanos, por favor. Bueno, la respuesta es muy simple, se basa con escuchar a los científicos, que es algo que se hace mucho que se hace menos de lo que se debería. Yo soy bióloga, trabajo en investigación y desde hace 30 años trabajo en periodismo de salud, así que ya cubrí todos los temas. Y hace muchos años que los científicos venían investigando llamaban la epidemia X o la enfermedad X, y ya sabía que el mundo tenía que estar preparado para una epidemia de magnitud de la que estamos observando ahora. Y ya sabían que lo más probable es que se tratara de una enfermedad que fuera tipo una gripe, porque si fuera algo como el ébola, es muy, muy trágico, pero se nota enseguida cuando alguien tiene ébola, entonces las medidas de contención normalmente funcionan rápido. Pero el gran peligro iba a venir por una enfermedad que a la mayoría de las personas no les provocara más que un estado gripal. Bueno, después de mis investigaciones periodísticas, un día decidí que era buen momento hacer ciencia ficción, pero quería como bióloga y periodista que tuviera más ciencia que ficción. Así que todo, o casi todo lo que está, digamos, los personajes son inventados, pero todo tiene sustento científico, lo que está en el libro. Y claro, asusta porque pasa. Y realmente las cosas son complicadas y pueden complicarse más. Ayer, justamente hoy salió en un journal que encontraron que el ADN del virus ya incorporado al ADN humano, y bueno, es una de las cosas que pasa en mi libro. Así que digamos que la ciencia está corriendo atrás de mi libro hoy, pero
pero bueno, ya lo habían de alguna forma alertado. Bien, Pepe. Sí, debo de confesar y debo ser honesto con nuestro auditorio, lamentablemente no he tenido acceso a la obra, ya me puse a investigar y a ver en qué librerías lo puedo inmediatamente conseguir para poder leer. He visto varias reseñas que a nivel internacional han realizado de este libro, porque en efecto, hasta donde he podido leer tanto reseñas de su libro como reseñas de otros medios de comunicación a los cuales ha tenido la fortuna de comenzar a divulgarse esta obra, pues es valiosísima para comprender, sobre todo la gente de a pie, de cómo hay una situación de abuso, cómo hay una situación de desasosiego, de zozobra ante lo que hoy estamos denominando la famosa pandemia del coronavirus. Pero que, diría Albert Camus, en su libro La Peste, también me recordó mucho el libro de La Peste de Camus, ¿no? Cuando Camus declara de que siempre que viene una peste, siempre que viene una epidemia, a todos nos coge por sorpresa. Es decir, la tesis de Camus es de que las pandemias, pues, de repente llegan, nos agarran totalmente distraídos y sálvese quien pueda. Pero creo que esta es la gran diferencia entre esta tesis de Camus y su obra, Roxana, que es justamente el de que no hay sorpresa. Es decir, no hay de dónde viene la sorpresa o de dónde viene esta situación de que, híjole, no nos la esperaba, nadie se la esperaba, cuando en realidad es exactamente todo lo contrario. Y esto, Bueno, por lo que acabas de señalar, que me parece, y lo quiero enfatizar de manera muy puntual, poco hacemos al conocimiento científico, poco hacemos a las alertas, poco hacemos al desarrollo propio de la ciencia, ¿no? Y nos abocamos más bien a otro tipo de situaciones y en efecto nos agarran desprevenidos, pero no por una cuestión de azar, sino nos agarran desprevenidos por una cuestión de irresponsabilidad de nuestra propia ignorancia al no saber cómo interactuar en este caso con la naturaleza y los mismos riesgos que conlleva la cuestión del el desarrollo de la ciencia, de la biotecnología y de todo ello. Entonces, el biovigilados. ¿Por qué el título de biovigilados? Me llama muchísimo la atención la palabra de biovigilados. Roxana. bueno, la historia comienza cuando una científica, que era lo único que tenía claro desde el comienzo, que quería que la protagonista fuera una científica mujer, cuando ella tiene acceso a información de datos de la población, que no es información legal, porque no es las personas no es que dieran la autorización para que se supiera, pero a través de esa información que circula por internet a partir de los mensajes de WhatsApp, de los mensajes bueno, de las redes sociales, ella se va dando cuenta de que las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud respecto a esta enfermedad son infinitamente menores que las reales a través de las conversaciones. Y ahora quisiera hacer un agregado antes de seguir con el tema, es que realmente en la epidemia de coronavirus pasó lo mismo. Una empresa canadiense que hace vigilancia en las redes sociales ya había advertido una semana antes que la OMS de que había una enfermedad nueva en Wuhan. Es decir, el sistema está comprobadísimo. Y entonces, bueno, ella hace biovigilancia, así descubre la enfermedad, ella tiene la vacuna porque la había desarrollado, pero no estaba aprobada. Entonces ahí yo creo que una de las cosas que yo quería poner era lo difícil de tomar decisiones en salud, porque si uno las toma antes de tiempo es un exagerado, si uno las toma después es un negligente. Entonces es muy complicado y bueno, ustedes desde el ámbito de la bioética es lo que manejan todos los días. Y ella, bueno, cuando ve esta situación, no es escuchada porque en general las grandes organizaciones tienden a ser más conservadoras porque no pueden equivocarse. Entonces también está otro de los temas que quise incluir en la novela es, hoy se apoya mucho el emprendedorismo en ciencia, hay startups de índole científica, que es un cambio cultural enorme, porque siempre la ciencia fue hecha por grandes instituciones y con millones de controles. Entonces ella un poco transita los dos terrenos, o sea, una científica académica, pero con un espíritu innovador y de startup, digamos.
Entonces ella tiene que tomar la decisión de qué hace con esa vacuna. Y claro, ella es una científica, entonces una vez que la libere, ella quiere estar segura sobre qué pasa, quiere hacer vigilancia epidemiológica como hoy están haciendo con las vacunas. Entonces tiene que vigilar a todo el mundo que recibe su vacuna, y como todo es ilegal, todo queda en ella. Entonces hay una biovigilancia en ella y su pareja. Entonces es toda una biovigilancia que en realidad es la que estamos sometidos todos todo el tiempo, pero uno siempre piensa en Google. Google nos observa, pero está puede estar mucho más extendido que eso. Excelente. A mí me gustaría enfatizar, Roxana no es bioeticista, o sea, no de profesión, no de carrera. Sin embargo, pareciera que hizo un máster en bioética, porque el libro es un compendio, de verdad, biocultores, para los que no quieran estudiar como Dios manda ahí todos los libros de filosofía, lean Biovigilados. Y con eso ya aprendieron biopolítica, bioética social, bioética clínica, ecoética y todo lo que normalmente se ve en un curso formal de bioética. Este libro es un extraordinario compendio de todas estas áreas, estas áreas de desarrollo de la bioética en las que se está desarrollando la bioética. Y que obvio, pues lo aprende uno de una forma muy grata, porque el thriller atrapa, la novela atrapa, o sea, empieza uno con el primer capítulo y típico así cuando estás viendo una serie de chin, y ¿qué sigue? Y entonces ya le empieza uno a forzar a la noche para el siguiente capítulo y al otro día le forza uno al tiempo porque atrapa la historia. Atrapa la forma en que se va enlazando y se vuelve, para uno como bioeticista, se vuelve una expectativa, un gozo, el ir viendo los elementos bioéticos en una situación que antecede a la pandemia y que después la vivimos en carne propia. Y sobre todo lo que a mí más me encantó es que invita a la reflexión de efectivamente cómo utilizar herramientas. Nada más les voy a dar, o sea, no les voy a platicar la novela, porque si no, pues tampoco, pero les voy a dar así un arrocito para que se den ahí una idea. ¿Cómo utilizar herramientas que normalmente se utilizan para vigilar al terrorismo, al terrorismo, para una cuestión sanitaria? O sea, ahí vemos estas distinciones, estas dicotomías con respecto a la ciencia y la tecnología entre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, pero cómo el uso de la ciencia y la tecnología puede utilizarse para líneas bien definidas y cómo puede cruzar líneas que de pronto sean cuestionables. Otro punto es que lo que normalmente en informática, en el ciberespacio, se tiene como lo no correcto, los hackers, que ahora ya se sabe que hay hackers éticos, pero aquí como una científica se une a un personaje que normalmente los científicos no se unen, o sea, no se enlazan, y cómo aquí hacen esta asociación para simplemente hacer un acto a todas luces ético, aunque moralmente a todas luces cuestionable. Interesante los alumnos les cuesta mucho trabajo al principio hacer esta distinción entre lo ético y lo moral, entre lo correcto, lo éticamente correcto y lo moralmente cuestionable. Pero, biocultores, esta ópera prima de Roxana Tabacán se los ilustra como no tienen idea. Y se los ilustra así como si estuvieran viendo una película de acción. Entonces, ya no se mortifiquen más por entender a Kant. Lean Biovigilados y ahí está, ya desmenuzado
y todo explicado maravillosamente y se lo van a aprender como si se estuvieran ahí lidiando con Kant y sus reseñas y todo. Mejor biovigilados. Y lo van a aprender igualito. Entonces, una verdadera obra bioética, o sea, una obra con contenido bioético, y realmente ahí a mí sí me gustaría saber, o sea, ¿cómo le hiciste? Porque no eres bioeticista, aunque entiendo desde el punto de vista, pues al ser bióloga, al ser periodista, ser periodista científica, pues uno se va abrevando, pero me asombra el extraordinario manejo que le das a cuestiones bioéticas muy de fondo, como es la biopolítica, la bioética clínica, o sea, la cuestión sanitaria, la cuestión de la pandemia, a cuestiones sociales, o sea, cómo la sociedad está expuesta y cómo después la misma sociedad puede ser utilizada para generar una solución masiva. O sea, realmente cuestiones muy, muy de fondo, y que nosotros los teóricos o los académicos o los divulgadores de la bioética nos cuesta trabajo a veces transmitir de una forma, como ahora la palabra de moda es líquida, o sea, de una forma líquida, de una forma amigable, que para el caso en mis tiempos era de una forma fluida, pero ahora es líquido, ahora es el término de moda. ¿Cómo? O sea, a mí me asombra cómo estos temas tan de fondo bioético, tú, para empezar, ¿de dónde los abrevaste? Y luego esta forma tan grata de explicarlos y de ilustrarlos. Y aquí también tenemos un ejemplo más de cómo el arte, la literatura, herramientas que son de pronto un poco más accesibles al ego, al ciudadano de la calle, que pues no se va a poner a sentar a leer a Kant, no porque no pueda, sino quizás porque no sea de su interés, pero cómo el arte, la literatura nos pueden acercar de estas formas tan extraordinarias a temas muy, muy de fondo, muy complejas, muy de peso en el orden mundial, y que tú nos ilustras de forma verdaderamente líquida, amigable. Roxana. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que primero la literatura es mi pasión, siempre me gustó. Yo vengo de una familia donde mi madre pianista, mi padre médico, entonces el arte y la ciencia siempre estaban entrelazadas. Y cuando tenía que elegir carrera universitaria, mis opciones eran, las que andaban en mi cabecita eran letras, biología y dirección orquestal. O sea, toda una cosa muy amplia. Yo creo que si bien a los científicos, las científicas en las imágenes siempre se las muestra con delantal blanco y un laboratorio brillante y tubos de ensayo, y yo también trabajé con tubos de ensayo, creo que lo que más tengo que agradecerle a mi formación científica es que uno está acostumbrado, o uno aprende a pensar el más allá, es decir, uno no... Cuando está viendo que una rata aumentó 6 gramos, no está viendo que una rata aumentó 6 gramos, está viendo todo eso que significa y todo eso que puede significar en el futuro. Entonces yo le agradezco a mi carrera científica quizás esa amplitud de ver lo invisible. Y después, bueno, fue mucho trabajo, leí mucho, estuve 7 años escribiendo ese libro, pero de los cuales la mayor parte fue buscar información. La información, obviamente, mucho vino por libros, mucho vino por Google, mucho vino por entrevistas, e incluso hice unos cursos en la universidad porque había un tema que me volvía loca, es que yo tenía un personaje, el hacker, que no sale de su casa, que es una vivencia que con la pandemia la tenemos todos, pero hasta ese momento, ¿quién no salía de esa casa? Únicamente unos japoneses llamados hikikomoris, que decidían no salir de su casa. Hoy es común, todo el mundo está 2 meses sin salir de su casa. Pero entonces, claro, ¿cómo era la vida de esa persona y cómo iba a ser el después? Porque yo tenía decidido que un día iba a querer salir. Entonces me hice unos cursos en la universidad
que eran sobre la relación entre el cuerpo y la tecnología, para entender ese personaje, y ahí conocí unos científicos que investigaban esas personas en Brasil, que por supuesto es mucho más light porque todo en Brasil es así más tropical, ¿no? No son rígidos como los japoneses que si dicen que no salen, no salen. Los hikikomoris de Brasil dicen que no salen, pero un poquito salen. Pero entonces me puse a investigar también cómo era para salir de la vida digital a la vida analógica. Por ejemplo, nosotros ahora estamos los tres juntos y nos separan miles de kilómetros. Y si uno se acostumbra a esto, ¿cómo sale después a estar cerca de una persona? Y a mí me pasa, con todo el tema de la pandemia, me quedé tanto en casa que al salir, si alguien se me aproxima en la calle me da miedo. Bueno, todo ese proceso yo lo había escrito, lo había investigado para escribir este personaje. Y bueno, son todas esas decisiones. Entonces está la bioética general, que fue lo que trabajé bastante para el libro, pero también traté de llevarlo para el lado individual, esas decisiones pequeñas de qué hacer, de manejo de riesgo, hacia nosotros y hacia los demás, hasta dónde está bueno poner los límites, porque en realidad se han hecho desastres en nombre de la ciencia, y por eso, gracias a eso, gracias entre comillas, existen hoy muchas reglas que deben seguirse, pero hasta qué punto esas reglas están evitando, están protegiéndonos o nos están llevando por negligencia a un mal mayor. Es tan difícil, la línea es tan tenue que, bueno, un poco quise ponerla en el libro como... Pero bueno, la idea también era esa, no escribir las ideas, sino pensar las ideas, llevarlas a decisiones de mis personajes y mandar únicamente las decisiones de mis personajes. Traté que tuviera poco diálogo, ¿no? Porque, o sea, para eso están otros que escriben muy bien ensayos. Esto no, tenían que hablar a través de sus acciones. Entonces, cuando alguien decide boicotear el proyecto o alguien decide apoyar el proyecto, hay toda una parte analizada que yo la hice el análisis antes, pero ahí ya quedó la decisión. Pero bueno, gracias por hacerme ver que llega esa reflexión de alguna forma. Excelente. A mí hay un tema, Pepe, que me parece que desde el punto de vista bioético tiene su peso. Ya estamos siendo biovigilados. O sea, de muchas formas estamos siendo ya, la privacidad cada vez se pierde más. El solo hecho de meternos a las redes sociales o adquirir una suscripción en redes sociales nos pone ya en una red donde la vigilancia se da por sentado. Pepe. Sí, de hecho, quisiera nuevamente retomar la cuestión de la obra, de esta que bueno, estoy ya que no paro en el deseo de poder acceder no a todas las reseñas, sino ya al texto como tal. Pero quisiera, si me permite, Roxana, leer un poco una breve reseña también para que nuestro auditorio comience a tener idea de cómo va. Y leo textual, ¿no? Un peligro viral se extiende sobre varias poblaciones sin que la comunidad científica tome cartas en el asunto. Y aquí me detengo. Sin que la comunidad científica tome cartas en el asunto. ¿Qué paralelismo comienza a ver de a lo mejor un eventual, lo estamos viendo hoy por hoy, incluso muchas personas se han declarado al respecto, de hasta dónde justamente la ciencia y lo que nosotros pensamos que es la parte positiva y la parte amable, está de alguna forma también provocando de manera irresponsable, es decir, el no tener la ética dentro de la ciencia, de todos fenómenos como la cuestión de la pandemia, ¿no? Y por otra parte está la cuestión de que, y aquí también quisiera detenerme, continúo con la reseña, una talentosa investigadora desarrolla la vacuna que podría evitar la tragedia, pero cuando inicia la inmunización, libera involuntariamente una dosis alterada que produce mutaciones genéticas monstruosas. Y bueno, el temor hoy por hoy de la vacuna y todo lo que se ha dicho, ¿no? Y más en la última noticia, que creo que lo estuvimos comentando hace un momento, sobre cómo el virus ya se está de alguna forma formando parte del ADN humano, ¿no?
pues nos llena así de repente de preocupación y de terror. ¿En dónde empezaría la realidad de este nuevo virus, de esta pandemia real que azota, con la parte de la ficción de su novela y de manera inversamente proporcional, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos que usted investigó desde la parte del periodismo científico que usted desempeña y que no de manera accidental, sino de manera lógica, hicieron que coincidiera el fenómeno actual de la pandemia con la historia que usted nos presenta, Roxana? Sí. Bueno, primero aclaro que creo que no fue dicho que el libro salió 3 años antes del inicio de esta pandemia. Es decir, no es algo que escribí viendo lo que estaba pasando, sino es algo que escribí en base a lo que se sabía que podía pasar. Todo lo que está en el libro es posible que pase. El tema es la estadística. O sea, ustedes saben perfectamente que los científicos nunca dicen esto no va a pasar. Siempre dicen no fue comprobado que esto pudiera pasar. Y en realidad, claro, eso resuelve un tema, digamos, de léxico, porque estamos todos cubiertos, nadie dijo que sí, nadie dijo que no, pero, digamos, no se sabe qué puede, qué no puede pasar o cuáles son las chances. Entonces, yo creo que, bueno, hoy hay especialistas en bioética en todos los grupos de investigación, en todas las organizaciones, y yo estoy muy feliz que eso pase, porque hay que pensar las cosas, pero las decisiones finalmente, ¿quién las toma? ¿Y cómo se toman? En una parte un personaje le dice a la protagonista de mi libro, un otro científico, le dice, vos sos un excelente solista, pero tenés que cantar en el coro. Y creo que es eso. El mundo tiene que cantar en coro y los solistas hay veces que no son escuchados. También podríamos volvernos locos si escuchamos a todos los solistas. Entonces eso es una decisión muy difícil y yo creo que, o sea, no sé si diría que la bioética tiene las respuestas, pero sí tiene las preguntas que todos tendríamos que hacernos. No sé si eso responde un poco tu pregunta, que me perdí un poco quizás. No, excelente, doctora Neta. Sí, yo creo que aquí hay otros puntos que hay que resaltar, que son muy reales, no tienen nada de ficción. Y uno de ellos es que se ilustra en el libro y coincide un poco ahorita con la época, porque recientemente aquí Capi, el primer biocultín no humano, está haciendo que yo ya caiga aquí en colapso. Lo voy a biovigilar aquí. Pero retomando el tema, se pone muy a tono porque recientemente se estrenó la película que ilustra parte de la biografía de Madame Curie. Y quiero resaltar este momento en el que Madame Curie pide ayuda para sus investigaciones. Y en el libro hay una coincidencia, y seguramente es una coincidencia de muchos científicos, o una semejanza de una vivencia común de muchos científicos, de cómo los administradores de estas instituciones de alto prestigio no tienen esta capacidad de visión a futuro, no tienen justo esta capacidad de cantar en coro. O sea, ahí es como dejan al solista sin instrumentos, sin coro, sin orquesta, y a ver cómo le haces. Y entonces, efectivamente, la necesidad de cantar a coro siempre se vislumbra cuando el desastre ya está encima. No se ve esta capacidad de prevención, de antelación. Roxana dijo algo al principio que yo no sé si ella lo sepa, pero Julio Verne lo dijo en su momento cuando igual se cuestionaban de dónde le salía tanta idea y tanto diseño futurista y el submarino y etcétera, porque pues para esa época la ciencia pues estaba muy acotada, y él respondió en su momento, dice, hay que leer ciencia. Hay que estudiar, hay que escuchar, bueno, no lo dijo así literal, hay que escuchar a los científicos, pero sí dio a entender que los científicos tienen mucho que decir
hacia el futuro o con respecto al futuro. El problema es que no los escuchamos. No los escuchan ni siquiera los que deben escucharlos, en este caso, sus jefes inmediatos, los directores de estas grandes instituciones, de estas grandes universidades, de estos grandes centros de investigación. Ni siquiera ellos de pronto se toman la molestia de escuchar a quien está dando la voz de alerta. La pregunta es, ¿cuál hubiese sido el destino de esta pandemia si China hubiese escuchado a sus médicos, a esos primeros médicos que dieron la voz de alerta, que bueno, varios de ellos ya fallecieron y otros tantos fueron encarcelados por justo dar esta voz de alerta? Si Europa hubiese escuchado a sus científicos, que seguramente hubo varias voces de alerta, si México hubiese escuchado, México y Latinoamérica hubiesen escuchado, justo hablando de Brasil, México, Estados Unidos, si hubiesen escuchado las alertas que Europa nos estaba enviando con todo lo que estaban viviendo, el punto es, no escuchamos. O sea, la realidad es que no sabemos escuchar a las voces autorizadas y después no sabemos cantar en coro. O sea, cada quien su verdad, cada quien su realidad, cada quien su postura política, cada quien su solución, y no se hace esta situación de orquesta que podría originar una melodía muy distinta a la que estamos viviendo y que biovigilados, biocultores, nos dio la voz o nos la anticipó 3 años antes, pero no solo anticipó lo que estamos viviendo, sino que la forma en que plasma ciertas soluciones que seguramente pueden ser desarrolladas en un futuro mediato o tardío, eso sí no lo sabemos, pero que también gracias a la ciencia y la tecnología podrían ser factibles de ser llevadas a cabo, sobre todo el tipo de vacuna que ilustra la obra, que no les voy a dar ninguna pista de antelación, quédense con la duda, pero, o al revés, no se queden con la duda, biocultores, lean Biovigilados para que vean el tipo de vacuna que ilustra la obra y que a mí me parece una solución que estoy segurísima algún día los científicos van a poner en el plató como una solución que se puede llevar a cabo en la vida real, sobre todo por las cuestiones sociológicas de movimientos políticos, de movimientos antivacunas, politizados, que polarizan y que de pronto frenan mucho el avance de una solución emergente, urgente, ante un problema de política pública, de salud pública, como el que estamos viviendo. Entonces, me encantó cómo el futuro puede también ser ilustrado, cómo la obra ilustra soluciones a futuro. Roxana. Sí, no, que hay 2 aspectos de la vacuna. Uno que no voy a ahondar para no quitar el suspenso, que es el que estás pensando y es el que a los médicos, todos los lectores médicos que tuve fue el que más le interesó. Y el otro aspecto es que es una vacuna que no duele, que es el que más le gustó a mis hijas. Y más ahora que todos los noticieros, uno prende el noticiero y lo único que ve son jeringas y brazos, porque ocupan el 75% de las pantallas, esas jeringas y unos brazos. La vacuna que aparece en mi libro no duele porque son microagujas que llegan apenas atraviesan la epidermis. Y la buena noticia es que yo leí el otro día que están, creo que ya pasando a fase 3, unas vacunas así en parches en la India. Así que va a llegar esa vacuna que no duele. ¿Qué tal? Para mí la mejor noticia. Pero a ver, aquí ya nos despertó a todos el interés y de alguna forma ya se veló un poco la respuesta, ¿no? De este tipo de soluciones. ¿Cuál sería la parte que tendríamos que aprender a partir de una lectura como esta? ¿O qué invitaría usted como periodista científica? De hecho, el término no es muy común, ¿no? A mí también me llama poderosamente la atención.
hay distintas clases, obviamente, de periodismo, el periodismo deportivo, el periodismo social, ¿no? De eventos sociales, de clase, ¿no? Hay periodismo de carácter económico, pero el periodismo científico a veces como que queda muy, muy, muy relegado, y creo que esa es una actividad interesantísima que también puede interesar, por supuesto, a quien nos está ahorita escuchando y viendo. ¿De qué va el periodismo científico? ¿Cómo se constituye el periodismo científico que justamente a Roxana hace que derive en una novela de ficción, ¿no? Sí. Bueno, del periodismo científico yo soy miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, soy cofundadora de la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadores de Ciencia y tengo amigos en la Red Mexicana de Periodismo Científico, así que estoy bastante inmersa. Y básicamente es un periodismo especializado donde lo que pretendemos son evidencias, algo tan sencillo y simple, o sea, no tanto esa cosa declamatoria, sino tratar de ir atrás de las evidencias científicas de la información que divulgamos. Eso sería una forma fácil de explicarlo, estar especializados y aprender más de cada tema. Y es muy difícil porque, bueno, el periodismo está precarizado y la misma persona que cubre un incendio normalmente cubre un trasplante. Y no debería, en la medida de lo posible, no debería ser así porque, claro, las buenas preguntas vienen de la curiosidad, pero también de un cierto conocimiento del tema. Eso respecto al periodismo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. ¿Qué noticias son las que usted comienza a observar, comienza a tener, comienza a ver? No, ya me acuerdo que me preguntaste qué quería, cuál era la enseñanza. Yo enseñanza la verdad no pretendía ninguna. A mí me gusta la ciencia y entonces como la disfruto no es que le quiero sacar partido, quiero que sea útil. La curiosidad por saber cosas nuevas creo que es lo que define al amor por la ciencia más que su lado utilitario. Pero una de las cosas que yo puse en el libro que me parece que también tiene mucho que ver con este momento que vivimos, donde hay tanta polarización, tanta grieta, sobre todo donde cada uno se está por las redes sociales manejando más entre gente que piensa como uno y alejándose de los que no piensan como uno. Pero esa misma mirada opera en todo. Entonces, uno de los motivos por los cuales hay uno de los problemas, no voy a decir cuál, que se arrastra por el tiempo, es que las personas empiezan a tener enfermedades, distintas enfermedades o distintos problemas de salud o distintas condiciones, y los médicos los observan no intentando entender qué pasó, sino los observan con las ojeras de sus conocimientos previos. Y creo que eso es lo que nos mata, ¿no? Estar siempre con los conocimientos previos y que eso nos ponga como una nube frente a los ojos y nos impida ver la realidad. Estar tan atados a los conocimientos previos puede ser un peso peligroso. Entonces, bueno, la curiosidad es lo que nos permite salir de eso. Y justamente quizás eso es lo que me gustaría que quedara el libro, ¿no? Pensar las cosas desde otro ángulo, de otra manera, porque si no vamos a tener problemas frente a nuestros ojos. Lo vamos a mirar con los conceptos de siempre y no vamos a llegar a la raíz del problema. ¿Qué tal? Qué maravilla, doctora Netza. Sí, no, Roxana acaba de poner el dedo en una llaga muy grandota. Efectivamente, esta incapacidad de pensar más allá de nuestra inmediatez. Y eso es un problemón grave para todos. ¿Y por qué? Porque aquí rescatar la premisa de Edgar Morin de justo esta cuestión del pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo no solo es ver el fenómeno en su mayor amplitud posible y en su mayor profundidad, sino esta cualidad que ahorita Roxana la acaba de decir, esta habilidad, esta capacidad de saber pensar en pasado inmediato, en presente y en futuro, y los tres al mismo tiempo. O sea, porque eso es exactamente lo que te permite utilizar lo ya sabido, o sea, porque tampoco es que niegues todo el conocimiento previo,
pero utilizarlo para no solo resolver lo inmediato, sino vislumbrar lo que se nos viene encima. Esto es una competencia que en esta actual pandemia vimos que hasta muchos científicos adolecía. Y vimos cómo hasta gente de mucha relevancia, como el presidente de la OMS, de pronto le fallaba. Y ya, ni hablemos de muchos dirigentes o líderes mundiales. Ya, ahí ya mejor ni mencionar. Pero, porque puede ser kármico estar haciendo reminiscencia de ciertos personajes que afortunadamente ya no están en la carátula política, pero justo el pensamiento complejo, la educación en pensamiento complejo nos lleva precisamente a lo que ahorita Roxana acaba de mencionar, esta capacidad, porque finalmente hay que educarse también para hacerlo, de pensar en pasado, presente, futuro, al mismo tiempo, para poder vislumbrar con la suficiente antelación lo que se nos viene de frente. En distintas emisiones, Pepe, hemos escuchado a los especialistas y hemos dicho hasta la saciedad que pueden venir otras pandemias igual o peor si no se pone manos a la obra en la cuestión del ecocidio que está sucediendo a pasos agigantados y de forma muy, muy acelerada. Pero el punto es que también, ya se ha dicho también hasta el cansancio, ya no es una cuestión ética, ya es una cuestión de voluntad política. Mientras no exista esta voluntad, toda la buena ética que los especialistas han dicho a diestra y a siniestra, se vuelven buenas voluntades únicamente si no hay este canto a coro, como bien ilustraban al principio, este canto a coro entre las voluntades políticas, los que tienen el poder y los que tienen esta capacidad reflexiva a tres tiempos, o sea, de pensamiento complejo. Una cosa que se vuelve ya incluso necesaria para la supervivencia, el aprender a ver en presente futuro. Entonces, aquí Roxana nos pone en este pendiente, porque la pregunta que le hacías, Pepe, me voy a tomar un atrevimiento. Me gustaría hacer extensiva la respuesta que Roxana nos dio con respecto a qué enseñanza nos deja esta obra, y a mí me parece que nos deja una enseñanza multidimensional. Por un lado, de cómo el arte y la literatura nos enseñan cosas profundas, nos enseñan ciencia, nos transmiten ciencia, y esto sigue en esta línea que desde Julio Verne y más atrás hemos traído y que siempre es grato encontrar, y de ahí esta obra me parece que sigue esta tradición de la literatura como una línea de enseñanza científica. Otra enseñanza que nos deja es en el tema que a nosotros nos ocupa, que es la bioética. Múltiples tópicos de bioética pura, de bioética académica, como es la biopolítica, la bioética social, la bioética clínica, muchos aspectos éticos necesarios de reflexión, como la biovigilancia, nada menos, como la misma biovigilancia. Creo que es otra de las enseñanzas que nos deja esta obra. Y otra más que a mí me gustaría resaltar es la invitación a reflexionar. O sea, una buena obra, si no te invita a reflexionar, no merece ser leída. Y esta obra en particular te deja esta invitación no solo te la deja, sino te la va dando capítulo a capítulo, te pone en este tenor de estarle pensando, caramba, y esto y lo otro, y estar reflexionando, te lleva de la mano hacia la reflexión de temas capitales que por el tema de la pandemia, ahora sí que no las pone a flor de piel. Esta dicotomía que también Roxana ilustró hace un rato muy bien entre el mundo virtual y el mundo analógico, y cómo de pronto se nos puso en jaque el convivir con ambos mundos. Entonces, me parece que es una obra
muy completa, muy ilustrativa, de una enseñanza multidimensional y que de verdad, biocultores, vale la pena leerla de principio, de pe a pa. Van a amar a Claudia Fenn, y sobre todo a su potencial asistente virtual a partir de hoy, o sea, Netza, ya aquí autonombrada oficialmente asistente de Claudia Fenn, y van a amar todas las mujeres van a amar a su asistente hacker, lo van a amar. Yo sé lo que les digo, pero léanla para que sepan por qué. Para que sepan por qué van a acabar amando a su asistente, a su compañero de aventura hacker, lo van a adorar. Todas las mujeres, a mí consíganme uno así, por favor, consíganme uno así, para tener un disfrute diario. Pero realmente una obra que se lee amablemente, se lee con mucho interés, y cuando uno le pone el ojo crítico, cuando uno de verdad le pone el ojo crítico a la obra, no puede uno menos que negar la enseñanza que transmite y esta permanente invitación que se agradece en el alma a la reflexión de temas capitales, cruciales, que los tenemos en este momento en gerundio, muchos de ellos, y que, pues para bien o para mal, no lo sabemos ahorita, pueden convertirse en realidades en un futuro inmediato. Realmente agradezco a la autora esta inversión de 7 años para poder después hacernos este regalo literario. No tiene uno menos que agradecerlo porque son 7 años de vida invertido en una investigación profunda, amplia, y después este ejercicio reflexivo para plasmarlo en un lenguaje asequible y en un thriller, en una historia que no hay forma de escapar de ella. Muchísimas gracias a la autora, realmente son de estos esfuerzos que se agradecen. Y la mejor forma de agradecerlo, biocultores, es leyendo la obra. Biovigilados de Roxana Tabacam, por favor, no se pierdan esta obra de fácil acceso. Yo les recomiendo que lo hagan a través del sótano, ya que voy a hacer un comercial, pero pues ni modo, la situación lo amerita. En el sótano, en la sección de ebooks, es la forma más facilísima de tener acceso a este libro, y lo tienen ahí al alcance de la mano y lo leen de tarde en tarde muy fácilmente. Roxana, muchísimas gracias. Pepe, se nos está acabando el tiempo para variar. Pepe, ya se nos come el tiempo. ¿Alguna última aportación, Pepe? No, una felicitación a Roxana, un agradecimiento por haberse conectado. Sabemos que el tiempo allá es un poquito más tarde que el tiempo de México. Y bueno, ojalá que podamos tenerte en otro momento en esta emisión. Gracias, muy amable. Bienvenida a este programa y al Club de los Biocultores. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer por las palabras que fueron muy motivadoras, y el mejor regalo que me podían hacer es que me generaron nuevas ideas y me obligan a pensar nuevos temas con las palabras que dijeron, así que, bueno, total agradecimiento. Sí, por favor. O sea, ya esperamos el siguiente aventura de Claudia... De Clara Fenn, ya, por favor, que se dé, no otra pandemia, pero que se dé, y no, realmente esperamos el siguiente libro de Roxana Tabacam con ansia, porque si esta fue la ópera prima, no quiero ni pensar cómo será el segundo, porque siempre, obvio, hay un aprendizaje creativo, también una madurez creativa, al empezar a hacer este tipo de obras. Entonces seguramente el segundo libro va a estar superado porque pues se da por aprendizaje natural. Roxana, aquí ya tienes a tus lectores fieles esperando esta segunda obra que seguramente nos llevará también de la mano como esta primera, a reflexiones de verdad que valen la pena hacer.
una felicitación profunda por esta ópera prima. Muchísimas gracias por este regalo que hoy nos has otorgado al estar aquí con nosotros. Y pues Biocultores es nuestra forma de mandarle también una profunda felicitación a todas las madres pues del mundo entero, a las que han sobrevivido a esta situación y a las que no también, porque sea lo que sea y diremos lo que diremos, pero la mamá siempre es la mamá y es un pilar fundamental en la vida de todos. Y qué mejor en gala que hacerlo con una bióloga, periodista, científica, mamá, que como Roxana, para hoy festejar este día, festejar a todas las mamás que, repito, pilar fundamental en la vida de cada uno de nosotros, independientemente de más allá de lo que sean como personas, son las que hicieron el esfuerzo de traernos a este mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana. De verdad, un festín bioético, Pepe, un verdadero festín bioético el que tuvimos hoy. Por supuesto, felicidades a todas las mamás y sobre todo, y desde aquí me tomo también el privilegio de saludar y felicitar a doña María Elena Rodríguez, que por cierto es una de las primeras grandes personas que no se pierden en nuestros programas. Y bueno, felicidades Roxana, felicidades doctora Netza, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho a darle un abrazo a mi madre, que es la primera lectora de mi libro. Dicen, decía un amigo, un literato, decía, si logras que tu mamá lea tu libro, olvídalo, ya fue bestseller. O sea, si logras que tu mamá lea el libro, ya fue bestseller. Así que felicidades, Roxana, por tu día también, como en tu faceta de mamá. Seguramente eres extraordinaria mamá. Y un abrazo también para ti por este día y a todas las mamás que nos acompañan. Una profunda felicitación por su día, comenzando con las de ustedes, siguiendo con la mía propia y con todas las mamás de todos los biocultores. Y las biocultoras que son mamás también, felicidades por este día. Muchísimas gracias. Pepe, nos despedimos. Gracias, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Sí es. Roxana, hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Y hasta biocultores. La próxima. Biocultores, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.